Bueno, hola a todos. Para este trabajo final, más que un poema, elegí un fragmento de un poema que hemos mencionado varias veces durante la cursada, que es la Eneida de Virgilio. La Eneida es una epopeya latina que se publicó en el 19 a.C., tras la muerte de Virgilio, que en realidad no quería que se publique porque la consideraba inconclusa e imperfecta. Recuerden que Virgilio fue considerado uno de los grandes poetas del siglo de oro latino, y esta es su obra cumbre. Y a pesar de esto, como vemos, era un poco perfeccionista el hombre. El emperador Augusto fue quien encargó o al menos inspiró y apoyó la composición de la Eneida porque necesitaba una epopeya nacional que diera fundamento mítico y moral a su nuevo régimen, el Imperio Romano, para contribuir a la unidad nacional luego de los eventos de la Guerra Civil. Augusto, al enterarse de que Virgilio había pedido quemar la obra, ordenó que el poema se publique tal como estaba, con el único requisito de no añadir ni modificar versos. Con lo cual, si Augusto no hubiera intervenido, la Eneida probablemente se habría perdido para siempre. El poema narra la fundación mítica de Roma a través de la historia del héroe troyano Eneas, quien tras la destrucción de Troya emprende un largo viaje hacia Italia para cumplir su destino de fundar la raza de la que nacerá Roma. Eneas era hijo de la diosa Venus, Afrodita, y del mortal Anquises, lo que lo convierte en un semidios. En la mitología grecolatina, su figura aparece primero en la Ilíada de Homero y luego se convierte, gracias a Virgilio, en el antepasado mítico de los romanos. Repasando uno de los primeros temas que vimos, que es el tema de la hipertextualidad, si recuerdan, esto es lo que decía Genet acerca de la misma. La Eneida y el Ulises de Joyce son en grados distintos dos hipertextos de un mismo hipotexto, la Odisea, a través de una operación transformadora. Sin embargo, la transformación que conduce de la Odisea a la Eneida es más compleja y más indirecta, pese a las apariencias y a la mayor proximidad histórica, por la siguiente razón. Como vemos aquí, en el mapa de la izquierda está el recorrido de Eneas y en el de la derecha el de Odiseo. Si bien ambos héroes parten de Troya después de la guerra, vemos que Eneas termina en la región del Lacio, mientras que Odiseo termina en Ítaca. Pero Virgilio no solo traslada la acción geográficamente de un lugar al otro, sino que cuenta una historia completamente distinta, las aventuras de Eneas y no de Odiseo, aunque inspirándose para hacerlo en el tipo establecido por Homero en la Odisea, o, como se ha dicho durante siglos, de alguna manera imitando a Homero. Sin embargo, las historias y valores que se transmiten son diferentes. Por ejemplo, mientras que Odiseo regresa a su hogar para encontrarse con su esposa Penélope, en la Eneida, Eneas demuestra su piedad filial al cargar a su padre Anquises sobre los hombros para sacarlo de la ciudad en llamas. Este vínculo representa uno de los ejemplos más emblemáticos de la virtud romana de la pietas, el respeto y deber hacia los dioses, la patria y la familia. Hecha esta breve introducción, vamos a sumergirnos ahora en el caso de estudio, que vamos a hacer alrededor de una frase muy conocida de la Eneida, que es esta que vemos aquí. En latín es algo así como Forsan et aec olim meminice iuavit, que en su traducción más conocida significa quizás algún día sea agradable recordar incluso estas cosas. Esta es una frase tan representativa del poema y tan célebre que si quieren se pueden comprar una taza, una remera y todo tipo de merchandising disponible, como suele ocurrir en estos casos cuando una frase se vuelve muy icónica. ¿Y por qué es entonces tan conocida? Bueno, este verso aparece en el libro 1 de la Eneida. Eneas logra escapar de Troya junto con sus compañeros para luego sufrir una terrible tormenta y perder parte de su flota. En aquel momento pronuncia estas palabras para animar a su tripulación con un sentido más bien esperanzador. En ella sugiere que los sufrimientos actuales, por difíciles que sean, podrían ser motivo de orgullo en el futuro. Todos tenemos en nuestra vida algún recuerdo de alguna situación desafiante que hemos vivido, que en principio nos parecía insuperable, pero luego terminamos recordando con un cierto placer una vez que pasó. Un ejemplo que se me viene a la mente, especialmente en esta época, es el de mi carrera de grado. Yo en esta altura del año estaría preparando finales o exámenes sin dormir, bastante nervioso, tomando mucho café, preocupado por cómo me podía ir y no pasándola bien. Sin embargo, hoy en día, que ya pasó y que por suerte salió bien, tengo un recuerdo hasta placentero de esa época, de ese momento, incluso de mi mesa, del olor del café, de un montón de cosas que en ese momento parecía que era una tortura. Ahora bien, la clave de esta frase se encuentra en la palabra iuavit, que proviene del verbo iuare en latín, que significa, según esta traducción, agradar. Por esta razón, desde el 1500 hasta nuestros días, la mayor parte de las traducciones han tenido este contenido, como decíamos, esperanzador.
Estas son algunas de las más conocidas en inglés, donde este verbo siempre aparece traducido con una connotación asociada al placer que nos va a producir este recuerdo, ¿no? Acá en algunas recientes, por ejemplo en esta última, incluso que nos va a despertar una sonrisa. Sin embargo, recientemente un muy reconocido clasicista y traductor contemporáneo, Stanley Lombardo, encontró un problema con esta famosa traducción. Y es que en este momento en que Eneas pronuncia esta frase, no es tanto una situación desafiante como la de estar por rendir exámenes, sino más bien una situación traumática. Eneas venía de escapar de la destrucción de su ciudad y estaba en el medio de un naufragio donde había perdido muchos seres queridos. Entonces Lombardo se pregunta, ¿cómo es posible que este recuerdo pudiera resultar algún día siquiera agradable? ¿Quién sería capaz de encontrar como algo placentero recordar esta situación tan traumática? Bueno, curiosamente, el verbo iuare en latín tiene otra traducción que es ayudar. Con lo cual, según esta novedosa y reciente lectura, más que un recuerdo que algún día podría ser agradable, se trataría más de un recuerdo que pudiera servir de ayuda. Bueno, no me voy a meter en el terreno de los psicólogos, que tenemos varios en el curso, pero algunas investigaciones modernas sobre el trauma respaldan la idea de que recordar estos acontecimientos, si bien no es placentero, puede ser en ocasiones beneficioso. El doctor Richard McNally, que es autor de un libro llamado Recordando el Trauma, escribe, recuperar e integrar los recuerdos traumáticos en narrativas significativas produce beneficios terapéuticos. Con lo cual, desde nuestro enfoque más basado en la psicología moderna, esta nueva traducción parece cobrar un nuevo sentido. Pero entonces, ¿cuál de estas dos es la correcta? ¿Con cuál de estas dos nos quedamos? ¿Y cómo podríamos saber si hay una que es más apropiada que la otra? Bueno, si recuerdan la estética de la recepción, Hans Robert Haus, en sus ideas sobre el horizonte de expectativas, sostenía que la historia literaria debe renovarse entendiendo que no hay hechos objetivos, sino una relación entre la obra y el público. El significado cambia con la historia. En este sentido, el enfoque que acabamos de analizar, por ejemplo, podría responder a un horizonte más bien moderno, moldeado por la psicología y las teorías acerca del trauma. Sin embargo, seguramente también hubo un horizonte de expectativas romano. ¿Y a quién podríamos preguntarle acerca de cómo manejar estas emociones en la época de Virgilio para ver si nos acercamos más a lo que él quiso decir? Bueno, por suerte tenemos un grupo de filósofos contemporáneos a Virgilio que, como sabemos bien, estudiaron profundamente las emociones humanas, que son los estoicos. Ellos, entre otras cosas, distinguen a aquellas emociones negativas que debemos eliminar y aquellas positivas conducentes a la virtud. Y justamente Séneca utiliza esta famosa frase de Virgilio en una de sus cartas a Lucilio, donde dice, resulta grato haber superado lo penoso de la existencia. Es lógico hallar alegría cuando termina un mal. Por ende, hay que desterrar dos pensamientos, el miedo al porvenir y el recuerdo de los sufrimientos previos. Pues lo pasado ya no me concierne y lo venidero todavía no es mío. En tales pruebas conviene repetir, forsan et ae olim meminice iuvabit. Aquí, como vemos, Séneca se refiere a este placer de la superación, lo cual parece acercarlo más a la traducción clásica. Por último, si bien House nos da el contexto histórico que define la lectura, este horizonte de expectativas, Wolfgang Iser nos da la mecánica textual de cómo ocurre esa lectura. Para Iser el significado es un efecto para ser experimentado. ¿Y dónde ocurre? Bueno, en los vacíos o lugares de indeterminación del texto, que en nuestro caso la palabra Iobabit es ese vacío. Es el espacio en blanco que el lector debe rellenar y lo rellena precisamente con su propio horizonte de expectativas. Por último, este debate no es solo un ejercicio filológico, como diría Paul Ricoeur, la interpretación es el proceso de comprenderse delante del texto. La polivalencia del verbo iobabit, su vacío o lugar de indeterminación semántica, obliga al lector a recurrir a lo que él llamaba su mímesis 1, prefiguración, para refigurar el mundo del texto. Esta refiguración es la que genera la diferencia entre la lectura estoica de Séneca, que valora el placer de la superación, y la lectura terapéutica moderna, que valora la ayuda de la integración narrativa. En esencia, el texto cumple su función al ser un mediador que nos permite articular nuestra propia experiencia del tiempo y del sufrimiento. Bueno, para quienes llegaron hasta aquí, hay un premio de la mano de alguien que nos ha acompañado durante toda la cursada. En este link o en este código QR que generé a partir de esa página se encuentra el breve pero contundente prólogo de Borges a la Eneida. Voy a leer solamente el último párrafo porque resume muchas de las cosas que estuvimos viendo en esta presentación, pero los invito a leerlo completo porque no es muy largo.
Bueno, dice así, Virgilio, de los poetas de la tierra, no hay uno solo que haya sido escuchado con tanto amor. Más allá de Augusto, de Roma y de aquel imperio que a través de otras naciones y de otras lenguas es todavía el imperio. Acá un poco lo que está resumiendo es esta cuestión del acercamiento hacia el texto desde un punto de vista más bien emocional y por otro lado cómo se extendió ese horizonte de expectativas de pasar de ser una suerte de proyecto propagandístico en un principio en la cabeza de Augusto a ser lo que es hoy, que es mucho más. Y finaliza así, ¿no? Virgilio es nuestro amigo, cuando Dante Alighieri hace de Virgilio su guía y el personaje más constante de la comedia, da perdurable forma estética a lo que sentimos y agradecemos todos los hombres. Bueno, de esta manera, para cerrar, Borges nos recuerda que no se trata solamente de un frío análisis formal o académico, sino que la lectura es más bien un acto de amor o incluso, como dice, de amistad, tanto con el texto como con el autor a través del tiempo. Bueno, esto ha sido todo. Si han llegado hasta acá, muchísimas gracias. Mucha suerte en sus trabajos y saludos a la profesora por esta materia, a todos ustedes y nos vemos pronto. Hasta luego.